Hola, yo soy Tania y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, el espacio donde la ciencia comunica con la tecnología. Hoy ponemos bajo la lupa una condición que afecta a miles de mujeres cada año y que sigue generando un debate en comunidad científica, la diabetes gestacional. Estamos frente a una patología francamente perjudicial o ante un mecanismo adaptativo que, al desregularse, se convierte en un problema. Para hablar de ello, nos acompaña el doctor Alejandro Salvador Gómez Cabrera, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y estudiante del doctorado multidisciplinario en salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un enfoque clínico sobre este sustento en la evidencia científica. Hola, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Tania, doctor Javier. Un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Alejandro. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pulso Científico. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, doctor Javier. Me encuentro bien, relajado. Sí. Hoy vamos a tener un tema muy importante. La verdad es que es algo de alta relevancia para nuestros escuchas. Y pues tenemos por título Malvada o benevolente, la diabetes mellitus gestacional bajo la lupa. Entonces, para entrar un poquito en contexto, me gustaría, antes de hacerle la primera pregunta que tenemos preparada, si le puede explicar un poquito a nuestra audiencia qué es la diabetes gestacional. Por supuesto, doctor Javier. La diabetes mellitus gestacional es una patología que afecta únicamente en el embarazo y se caracteriza por hiperglucemia, es decir, glucosa elevada en la sangre, que esta es de severidad variable. Y se detecta por primera vez en el embarazo, ¿no? Así la definen por lo regular las guías. Y por norma oficial mexicana, todas las mujeres embarazadas les debe de hacer un tamizaje alrededor de la semana 24, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Así la podemos definir y ya, pues más adelante hablamos de los mecanismos y demás. Okay. Yo tengo una pregunta antes de que prosiga. En este punto, entonces, ¿considera usted que la resistencia a la insulina es un efecto fisiológico del embarazo y hasta qué punto esta es normal en el embarazo? Sí, de hecho la resistencia a la insulina es normal y hasta qué punto, pues el punto en donde la célula beta pancreática ya no puede, digamos, compensar esa hiperglucemia, ¿no? O sea, es decir, la resistencia a la insulina es un efecto fisiológico natural en todas las mujeres embarazadas, mediado principalmente por hormonas placentarias, que lo que van a hacer es cambiar ahí un poco de cómo funciona el metabolismo materno, particularmente con resistencia a insulina, hay varios mecanismos, y esto es para desviar, digamos, ese combustible o esa energía extra, esa glucosa al feto. Entonces, por ende, va a haber una elevación en la glucosa sanguínea materna de manera natural, y este aumento en la glucosa pues debe ser compensado por las células beta pancreáticas. ¿Cuándo se vuelve diabetes gestacional? Lo que lo va a definir, pues cuando estas células beta pancreáticas, en el contexto de la resistencia a la insulina, ya no puedan pues compensar esa glicemia elevada, ¿no? ¿Esto es un problema para la mamá y el feto? Es decir, ¿pone en riesgo su vida o su salud? Sí, la mayor parte del tiempo se ha considerado como muy benigno, ¿no? O que es inocuo, pero se ha visto que hay que la patología en sí pues tiene complicaciones desde partos instrumentados, ¿no? Riesgo de hemorragia, riesgo de preeclampsia, y se ha visto incluso, no se puede asegurar de manera contundente, pues, pero que incluso existe alguna huella epigenética que marca a los hijos de las madres diabéticas para que sean, pues digamos que tengan mayor riesgo de padecer tanto diabetes mellitus como obesidad infantil, entre otras patologías, particularmente también la enfermedad cardiovascular o alteraciones en la programación cardíaca fetal y en la función cardíaca fetal. Entonces sí, no es, digamos,
tan benevolente como siempre se ha presumido, porque muchas veces se les menciona a las pacientes, ¿no? Que pues es una enfermedad que simplemente se cura al final del embarazo y ya, pero sí deja, o digamos que es, es una premonición, una predicción del riesgo metabólico más adelante, tanto para la madre como para el feto. Hablando en este contexto de que es regulado completamente por hormonas todo este proceso, todas estas hormonas placentarias, ¿qué tanto contribuyen en la diabetes mellitus gestacional? ¿Y por qué este sistema adaptativo falla en ciertas mujeres? O sea, ¿por qué en unas sí y por qué en otras no? Exactamente. Bueno, el embarazo, sí, como les explicaba, pues tiene una adaptación fisiológica, ¿no? La placenta va a secretar hormonas como el lactógeno placentario humano, la hormona del crecimiento placentaria, estrógenos, progesterona y cortisol, entre otras, que gradualmente van a aumentar esta resistencia a la insulina para poder desviar la glucosa al feto. En una mujer sana, el páncreas hace pues esta respuesta, ¿no? En las células beta pancreáticas, y va a aumentar la secreción de insulina, lo que va a mantener la glucosa a tope, a raya, ¿no? Bueno, en la DMG, o diabetes mellitus gestacional, vamos a empezar a decirle DMG para no entretenernos mucho con las palabras, no sé si están de acuerdo. Muy bien. Lo que falla no es el programa básico como tal en el embarazo, sino la capacidad compensatoria de la célula beta, en un contexto de pues, susceptibilidad genética, sobrepeso, inflamación. Bueno, pues el resultado va a ser la hiperglucemia en ese mismo entorno fisiológico. Hay un estudio que se conoce como hiperglucemia y resultados adversos en el embarazo, o APO, que incluyó más o menos a 23,000 gestantes, y de lo que me preguntaba la doctora Tania, pues si era inocuo, ¿no? Si se consideraba benevolente o no, pues se ha visto en ese estudio, 23,000 participantes, un estudio de tipo corte muy grande, que aumentaba el riesgo de macrosomía, cesárea, hipoglucemia neonatal y preeclampsia, y esto fue casi de forma lineal con la glucosa materna, ¿no? Incluso del rango que antes se consideraba normal. Y bueno, pues eso sería mi respuesta en esta parte de la contribución de las hormonas placentarias. Alex, en el contexto de, bueno, ahora conocemos muy bien que muchas enfermedades tienen un origen genético y epigenético. Sabemos que la epigenética va desde nuestros hábitos, el entorno que nos rodea, la contaminación, o sea, cómo todas las enfermedades cambian el rumbo ya por la huella genética que traemos de nuestra sangre, de nuestras generaciones, pero también el cómo esta genética que yo voy cargando para la diabetes interactúa con mi hábito de comer frituras o de hacer muchos ayunos y tener atracones. Exactamente. ¿Cómo contribuye todo esto? Hablo de la genética y la epigenética en el embarazo en las mujeres. Por supuesto, sí. De hecho es como, digamos, mi área de estudio. Lo que estamos nosotros estudiando es justamente cómo variantes genéticas específicas, en este caso de un solo nucleótido, pueden aumentar el riesgo de presentar la patología. Claro que es una enfermedad, como lo menciona, multifactorial, ¿no? Asociada a las hormonas placentarias, al sobrepeso, al estilo de vida, ¿no? Si la madre es sedentaria o no, si hace ejercicio en general o no tiene una actividad física muy limitada. Y respecto a la parte genética, pues sí, de acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes, por etnias incluso aumenta el riesgo, ¿no? Los asiáticos son los que mayor riesgo tienen, después la población africana y finalmente la población hispana. Sin embargo, acá es importante mencionar esto del background étnico, porque también pues depende de cómo se mida y cómo se reporta esta estadística, ¿no? Porque en el caso de diabetes mellitus gestacional hay un sinfín de métodos diagnósticos y la mayoría pues no se ponen de acuerdo en cuál utilizar. Algunos sobreestiman y algunos subestiman también la incidencia, ¿no? real de esta patología. Y bueno, respecto a la genética, pues lo que se ha visto es que la diabetes mellitus gestacional comparte mucho de la llamada arquitectura genética de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la mayor parte de como ya sabemos, pues la diabetes mellitus tipo 2 sí tiene un componente heredofamiliar fuerte, ¿no? Casi siempre en parientes de primer grado. En este caso, pues comparte la diabetes gestacional muchas vías y arquitectura genética, ¿no? Particularmente en genes relacionados con secreción de la insulina y la función beta, ¿no?
Epigenéticamente, pues se han encontrado sí algunos patrones de metilación de genes implicados en el metabolismo y además inflamación, ¿no? Particularmente en placenta, sangre materna y tejido adiposo. Sin embargo, pues hay un review del 2019 y disculpen que lo lea de repente porque pues quiero ser lo más preciso posible. Esta revisión se llevó por Elliott y colegas en el 2019 y mostró, a pesar de que se crea que sí la epigenética, o sea, algunos factores que van a marcar los genes, particularmente ambientales o de estilo de vida, no, por lo regular estos ensayos, estas investigaciones, tienden a ser pues limitados y tienden a ser pequeños y rara vez se han replicado, ¿no? Por lo que pues la evidencia todavía tiene riesgo de sesgo y hay que interpretarla con cautela en ese sentido, ¿no? Entonces, respecto a la genética materna, pues hay un peso importante, similar al de la diabetes mellitus tipo 2, y respecto a la epigenética, pues sí hay una fuerte plausibilidad biológica y datos consistentes respecto a las huellas epigenéticas, pero la causalidad y la magnitud y la magnitud pues siguen siendo inciertas, ¿no? Sí se ha visto incluso en algunos estudios con ratoncitos que hubo ovocitos de ratones, metilación así del genoma completo, ¿no? En las ratas que tuvieron diabetes gestacional. Y estas se pasaban incluso hasta la filial 3, ¿no? Lo que implicaría pues que fueran madres, hijos y nietos los que tuvieran estas huellas epigenéticas, ¿no? Esta metilación añadida. Igual más adelante quisiera comentarles de eso también. Entonces, en todo este contexto en el que estamos planteando la diabetes mellitus gestacional o DMG, es multifactorial, tanto cuestiones previas de la madre, la genética, la epigenética, pero aquí hay una pequeña pregunta. ¿Es cierto que el feto también puede influir en la probabilidad de que la madre desarrolle DMG? ¿O qué mecanismos pueden sustentar esta interacción? Sí, bueno, ya les platiqué pues de todos los otros factores, ¿no? Pero de repente, pues para no dejar ninguno, hay otras teorías que hablan de esta parte, pues, que digamos, me gustaría llamar a la DMG como una adaptación metabólica mal calibrada. Y bueno, hay cositas que si las madres ya están, digamos, al borde del precipicio de lo que sería la diabetes gestacional franca, pues sí hay una teoría que dice que los fetos pues sí tienen una implicación, particularmente el genotipo del feto va a influir en esto. Hay una hipótesis de Pedersen y Hattersley en donde la insulina fetal estimulada por la glucosa materna, pues que es un factor clave en el crecimiento, variantes genéticas en el feto que afectan la secreción o modulan el crecimiento la secreción de insulina o modulación del crecimiento fetal pueden influir tanto en el peso al nacer como en la demanda de glucosa desde la madre, ¿no? Por eso también pues podríamos estarlo viendo por ahí. Y hay algunos estudios recientes, ¿no? Que hicieron algunos scores genéticos fetales relacionados con insulina que directamente se asocian con mayor peso fetal, mayor peso placentario, lo que sugiere pues que el genotipo fetal determina, digamos, este tirón, este jalón de nutrientes desde la madre. Ok. Y doctor, y respecto al diagnóstico, ¿cómo ve usted cómo estamos ahorita? Las pruebas que tenemos, ¿considera usted que son eficaces, que son seguras para identificar los casos que están en riesgo, o consideras que hay algún riesgo de sobrediagnóstico? Ok, sí, de hecho, como les comentaba al principio, incluso platicando con personas que se dedican a hacer diagnóstico de diabetes gestacional, hay diversos métodos por los cuales se pueden diagnosticar, ¿no? Hay algunos que son de un solo paso o de 2 pasos, ¿no? Entonces, hay una asociación que se conoce como la International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, ¿no? Se apoda IADPSG, está muy largo el nombre, disculpen que lo tenga que leer, pero finalmente esta institución junto con la OMS proponen una forma de diagnosticar en un solo paso para, digamos, abaratar costos hasta cierto punto, ¿no? Okay. Entonces, lo que hacen en este caso es, si a partir de la semana 24, hacer un tamizaje conocido como OGTT o Oral Glucose Test Tolerance o curva de tolerancia a la glucosa,
en donde la paciente en ayuno se le da una toma de 75 gramos de glucosa y posteriormente se miden sus glicemias, ¿no? Primero pues la basal obviamente, luego a la hora y luego a las 2 horas. Y bueno, en estudios recientes, la prevalencia con este método de diabetes mellitus gestacional se duplica o se triplica comparado con los criterios clásicos como los de Carpenter-Custan y los promovidos por la ADA, que era una evaluación de 2 pasos, ¿no? Era mucho más específica, una carga de glucosa más alta y más pasos para el diagnóstico, ¿no? Entonces, digamos, si nos preguntamos aquí si está diciendo sobre diagnosticada o no, pues puede estar a debate. Lo que sí es real es que no son falsos positivos, ¿no? O sea, absolutos, sino que a lo mejor el beneficio de tratar a las pacientes de nuevo diagnóstico pues puede ser marginal, ¿no? Pero de acuerdo a esta institución, la IADPSG, sí se detectó, por ejemplo, que las mujeres de nuevo diagnóstico con la nueva forma de diagnosticar de 75 gramos en una sola ocasión, en un solo paso, pues sí mostró riesgo moderadamente mayor de macrosomía, gran tamaño para la edad gestacional, así como preeclampsia y cesáreas comparado con las pacientes normoglicémicas. Sin embargo, un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2022 por Crowther comparó los criterios y no encontró diferencias, ¿no? Yo considero también pues un seguro sobrediagnóstico, eso sí, especialmente en casos que son leves, pero no es un falso positivo absoluto, como les mencionaba. Esas mujeres están en el extremo alto de un riesgo que pues es continuo, ¿no? Entonces, digamos que el beneficio marginal de etiquetar y tratar a todas todavía pues se debate, sobre todo en términos de costo-efectividad y también pues, ahora que hablábamos de salud mental antes de entrar de lleno en el tema, pues también la carga psicosocial, ¿no? De diagnosticar a la paciente con una enfermedad que quizás no va a ser relevante, ¿no? Con respecto al tratamiento, ¿no? A lo mejor solamente dieta, ejercicio y la paciente nunca tuvo nada. A lo mejor hay muchísima más carga sobre diagnosticar y decirle si tienes diabetes y pues ya se hace un lío, ¿no? Porque aparte cambia también la manera de atender el parto, ¿no? Lo convierte en algo de alto riesgo y las medidas son muy distintas, ¿no? Exactamente. Hay mayor presión sobre la paciente para que investigue qué puede pasar y pues si ve el podcast se va a asustar porque va a pensar que hay pues muchísimo riesgo de que tenga cesárea, de que tenga hemorragias, de que tenga estados hipertensivos del embarazo. Y no es mentira, pues, pero pues sí, a lo mejor casos leves valdría la pena no estarlos sobrediagnosticando, ¿no? Es como muy debatible, a lo mejor no sé qué postura pudieran tener ustedes también al respecto. Pues yo creo que basado en la evidencia que sustenta este tipo de diagnósticos, creo que sería estandarizarlo para el tipo de población. Como bien nos comentabas, hay poblaciones que tienen más riesgo de padecer este tipo de patología. Se podría estandarizar qué tipo de método se puede usar para el diagnóstico dependiendo la población, vaya. No solo los costes, que a veces es en lo que más se basan para elegir un método diagnóstico. Sí, sobre todo los gringos, ¿no? Y bueno, yo creo que en lo que también sale un método diagnóstico que sea infalible, podemos echar mano de la clínica, ¿no? Y siempre estar... Claro. Este tipo de podcast sirven para alentar a las mujeres que están embarazadas a que busquen atención médica oportuna, que sigan las indicaciones de su médico, y yo creo que eso es la mejor forma de prevenir complicaciones. Muy bien, y hablando de eso, me lleva a la siguiente pregunta, que cuáles pueden ser las consecuencias maternas de manera inmediata que se pueden encontrar en la evidencia relacionadas con diabetes mellitus gestacional, no controlada específicamente. Ok, respecto a las consecuencias maternas inmediatas, pues las que tienen más evidencia sólida son las que les comentaba también, ¿no? La preeclampsia, que son y trastornos hipertensivos del embarazo, la cesárea, ya sea electiva o urgente, mayor riesgo de parto instrumentado, ¿no? Se ha visto también en algunos estudios que se asocia con distocia de hombros, también relacionado muchas veces a la macrosomía fetal, ¿no? También hay mayor riesgo, la evidencia apunta a polidratmios, ¿no? Parto pretérmino, hemorragia posparto, por lo que les mencionaba, macrosomía y distocia. Infecciones urinarias particularmente, ¿no? Algunas otras puerperales. Sí. Estudio que les mencionaba, el APO, que es el de efectos adversos de hiperglucemia, efectos adversos en el embarazo, perdonen ustedes.
Este APO y otros metaanálisis pues han mostrado que por cada incremento en los valores de glucosa, el riesgo relativo de preeclampsia y cesárea aumenta de forma gradual, ¿no? Entre 2 y 6 veces. Okay. Lo importante no solo es el parto complicado, sino que estos eventos se combinan con un perfil metabólico pues desfavorable, lo que predice mayor riesgo de enfermedades crónicas en el futuro. Y esto me lleva a mí a una pregunta. Aquí Javi hacía una acotación muy, muy importante. ¿Qué pasa con las mujeres que no buscan atención médica, que prefieren saber que es mejor ir natural el embarazo sin buscar atención hasta que ya sea el parto? Y imagina que hay una que tiene pues diabetes gestacional que nunca se trató, y hablamos ahorita de las complicaciones agudas y que hay de las tardías. ¿Qué pasa con el tiempo? Sobre todo con la madre, porque ahorita todo lo que escuché que explicaste pues es prácticamente lo del bebé, ¿no? Bebés muy grandes, embarazos de alto riesgo, claro, el riesgo de la madre de sufrir una hemorragia, pero a largo plazo, ¿qué ocurre con la madre y con el niño? Ok, sí, bueno, a largo plazo nosotros podemos decir que la diabetes gestacional, como les decía, es una adaptación fisiológica mal calibrada. Entonces, todas las mujeres pues tienen estas adaptaciones fisiológicas, pero digamos que esta enfermedad pues sería como un stress test, ¿no? Como una prueba de estrés metabólico, y pues las mujeres que lo reprueban tienen, o se predice pues muchísimo mayor riesgo de enfermedad metabólica. Particularmente se mencionaba en los estudios que la incidencia acumulada puede llegar a casi el 40% en las madres que padezcan diabetes mellitus tipo 2 en los 10 a 15 años posteriores a la, ¿cómo se llama? Al evento, ¿no? De diabetes ¿Tanto gestacional. tiempo? 15 años. Fíjate. 15 años, exactamente. Bastante. Bueno, esto varía, ¿no? De 10 a 40%, pero pues es según la población y el Pero seguimiento que se les haya 40% dado. quiere decir que casi la mitad de las mujeres que tiene una complicación por una diabetes gestacional no cuidada va a tener complicaciones en 15 años. Sí. Podría tenerlas, es muy sí, importante. Exactamente. Sí, entonces pues sí, es como les decía, ¿no? Una prueba de estrés metabólico, y si la fallas en el embarazo, pues tu riesgo cardiovascular cardiometabólico se puede quedar elevado de por vida. Entre otras cosas, pues la enfermedad cardiovascular también, de acuerdo a un metaanálisis publicado en el British Medical Journal en el 2022 por el autor Chie, encontró que las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen casi el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular global, ¿no? Su riesgo aumentaba casi 9 veces. Okay. Otras revisiones sistemáticas y estudios han mostrado riesgo aumentado de cardiopatía isquémica, ictus, insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular, incluso en décadas posteriores, ¿no? También se observa mayor frecuencia de síndrome metabólico. En general, pues ya lo conocemos: obesidad central, hipertensión, dislipidemia, entre otras, ¿no? Alteraciones de la glucosa, en comparación con mujeres que no hayan padecido de DMG. Incluso esto tras hacer el ajuste estadístico por índice de masa corporal. Okay. Bueno, pues hoy, como les decía, se considera la diabetes gestacional como un stress test metabólico. Si lo repruebas en el embarazo, es muy probable que el riesgo cardiometabólico pues permanezca elevado toda la vida. Y bueno, me preguntaba también, doctora Tania, respecto a los efectos en el producto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en el corto plazo, pues sí, habíamos visto estos, ¿no? Macrosomía particularmente, y la reconfiguración de la disposición de los tejidos corporales, particularmente, no solo son bebés más grandes, sino que estos bebés tienen más tejido adiposo. Uh-huh. Entonces les llamamos bebés más grasosos, ¿no? También hay mayor riesgo de hipoglicemia neonatal. ¿Esto por qué razón? Pues porque hay aumento, ¿no? En la producción de, hay una hiperinsulinemia fetal crónica, ¿no? Por este exceso de glicemia. Y pues al cortar el cordón umbilical, nosotros ahí ya desconectamos a la glucosa, esos nutrientes que venían de ella, ¿no? La insulina se queda alta en el feto y pues genera que esa glucosa que se quedó en el feto pues baje drásticamente, causando complicaciones severas, ¿no? Y pues ya sabemos que el sistema nervioso está relacionado, pues se alimenta particularmente, ¿no? De nuestra glucosita. Otra cosa que se ha visto es que pueden presentar inmadurez respiratoria, menor maduración de surfactante y mayor riesgo de síndrome de estrés respiratorio agudo, incluso a edades gestacionales donde no se esperaría, especialmente si hay mal control glicémico u obesidad asociada. O sea, no solo que la paciente sea diabética gestacional, sino que la obesidad también pues es un factor adicional. Y
Bueno, en el largo plazo, para los fetos, pues sí hay evidencias, particularmente se ha visto marcas epigenéticas asociadas a exposición a diabetes gestacional. Sin embargo, pues el significado clínico todavía no está completamente claro. Sí se han encontrado diferencias en metilación de ADN en sangre de cordón, placenta y células neonatales, particularmente en genes implicados en el metabolismo, la inflamación y el transporte de nutrientes. Y particularmente pues se ha visto que son niños que tienden a tener cursos de obesidad infantil. Asimismo se ha visto que tienen también riesgo de síndrome metabólico en la edad temprana, ¿no? El riesgo de sobrepeso es hasta 4 veces mayor. También mayor riesgo de resistencia a la insulina, alteraciones de la glucosa en niños expuestos, proporcional al grado de hiperglucemia materna, o sea que entre más descontrolado esté, pues más marcado vas a estar. ¿Sí? Estudios como el de Zeng y Deng en 2022 y 2025 vinculan a la DMG y la obesidad materna con mayor riesgo de sobrepeso en la descendencia, hígado graso y trayectorias de adiposidad desfavorables en la infancia, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que lo pueden explicar, entre ellas pues el ambiente intrauterino, ¿no? La hiperglucemia nos conduce a hiperinsulinemia fetal, lo que genera mayor adipogénesis, más células adiposas. Y también algo que a mí me parece muy interesante es que pues hay una reconfiguración, incluso en una reconfiguración, una reestructuración neuronal a nivel hipotalámico. Se ha visto que los pacientes que se exponen a diabetes mellitus gestacional, esta glucosa en exceso, esa glucotoxicidad, pues reconfigura el hipotálamo, particularmente los centros de saciedad, apetito, y son niños que tienen una desregulación en esa funcionalidad, ¿no? De saciedad, apetito. Entonces tienden a comer más o no saber cuándo están satisfechos. Claro. Y otra cosa, pues lo que les mencionaba, los datos epidemiológicos sí se asocian con más obesidad, con más resistencia a insulina en la descendencia. Y algo muy importante también que se me estaba pasando a mencionar, pues es tal cual el entorno postnatal compartido, ¿no? Por lo regular, las madres con diabetes gestacional pues tienden a tener índices de masa corporal más altos, ¿no? Estadísticamente hablando. Sí. Y estilos de vida que son más sedentarios, no tienden a ser muy activas, así que también tienen dietas pues que son obesogénicas, ¿no? Entonces a todo esto le podemos llamar ambiente obesogénico. Y pues es parte incluso de la cultura, y en México no se diga, ¿verdad? La mamá comparte... o sea, el hijo comparte lo que la mamá le enseña básicamente, ¿no? Entonces, no solo es lo genético, lo ambiental y lo cultural, ¿no? Javi, si me lo permites, voy a adelantar mi pregunta, la voy a adelantar. Entonces, para aterrizar todo este contexto, ¿cuáles serían los cambios más consistentes en el feto? Bueno, ya no es un feto, es en el producto. Ya, bueno, en el feto lo que les mencionaba, ¿no? Primero, pues sí, macrosomía. Así para puntualizarlos, está la macrosomía, hipoglucemia neonatal. El peso mucho más elevado que lo normalmente es. ¿Qué esperamos? ¿Un bebé de 5 o 6 kilos? Arriba de 4.5, más o menos. Arriba de 4.5 kilos. Según recuerdo todavía, esa es la cifra que como de corte, 4.5 kilos, o sea, bebés así grandototes. Y pues obviamente que van, incluso se ha visto y que esos bebés grandototes se podrán ver que mira qué grandote nació, está bien nutrido. Exacto. No, es un bebé muy delicado porque tiene mucha grasa, su páncreas no puede, está inmaduro para controlar un problema pues tan complejo como es una diabetes, ¿no? De la madre. Exactamente. Y estaba el azúcar muy alta en la sangre materna y al bebé, pues en cierta forma podríamos decir que esto pues parece benevolente, pero lo está envenenando, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, incluso hay estudios, ahora no recuerdo cuál, para mencionarlo de manera específica, que pues mencionaban también estas distocias en el embarazo, que son pues complicaciones durante el trabajo de parto. Y se había visto que curiosamente se generaba una desproporción entre el cuerpo del feto y la cabeza, ¿no? Tienden a ser bebés pues más cabezones, por decirlo de una forma muy coloquial. Sí. Y pues obviamente eso aumenta el riesgo de que haya pues que se distocie, ¿no? O incluso también otra que se conoce como distocia de hombro. Pero por lo regular, estamos hablando de las complicaciones directas en el momento de nacer. Exactamente. Que se atoren de los brazos o que la cabeza simplemente no. Obviamente aumenta el riesgo de cesáreas, ¿no? Y aumenta el riesgo de cesárea, electiva o urgente, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso. Pues la otra es la inmadurez respiratoria. Y para el caso de los productos, ¿no? En el largo plazo, incluso ya como adultos, pues aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, obesidad infantil, síndrome metabólico en la adultez temprana, así como pues resistencia a la insulina, entre otras pues mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Hace no mucho, uno de nuestros compañeros del DIM se tituló también con un trabajo sobre diabetes gestacional, pero él quería observar las consecuencias que tenía en la programación de la estructura cardíaca fetal. Y él sí encontró vías que, porque veía, ¿no?, en los productos que lamentablemente fallecían, en las autopsias y en los cortes histológicos observaban pues engrosamiento de las paredes o algunos defectos cardíacos, ¿no? Entonces, pareciera que la glucotoxicidad no estuviera ahí como que reconfigurando la genética de la orquestación de la formación cardíaca, ¿no? Entonces, muchos de estos fetos tenían alteración de la función cardíaca fetal, ¿no? O sea, no es tan inocuo. Todavía, pues obviamente no se puede aseverar de manera completa, pero sí podemos empezar a sospechar que va muchísimo más allá de lo que normalmente nos cuentan. Hemos estado hablando de un entorno bastante grande donde incluimos genética, epigenética, consecuencias a nivel materno, a nivel fetal, tanto tempranas como tardías, pero toda esta herencia metabólica puede traspasar generaciones, donde digamos los efectos de esta DMG afecten incluso a otras generaciones, no directamente al feto, al producto recién nacido y a la madre, sino generaciones después posteriores de ellos. Bueno, en estudios animales podemos decir que la respuesta es sí, así rotundamente, ¿no? Pero pues en estudios animales, ¿no? Con ratoncitos, en estudios murinos. Se hizo un experimento, ¿no? Con un ensayo con ratoncitos, un ensayo murino, en donde se vio que ratitas en un ambiente obesogénico, más diabetes en el embarazo, generaban en la filial 1, la filial 2 y hasta la filial 3 alteraciones en adiposidad, metabolismo y expresión génica, sin necesidad de lo que llamamos un segundo golpe ambiental, ¿no? O sea, de que otra vez se volviera a presentar. O sea, que digamos que el ambiente todavía jugara una pues metilación de este genoma, ¿no? O sea, que marcara que marcara epigenéticamente a esos descendientes, ¿no? Entonces sí se ha visto que justamente esos patrones, esas huellas epigenéticas en los ratoncitos se pasaron de generación en generación, ¿no? Hasta la filial 3, ¿no? O sea, filial se refiere a generación, ¿no? Generación 1, generación 2, generación 3. O sea, que sería madre, hijo y nieto, ¿no? Entonces, pues hay evidencia también sólida en humanos de que la combinación de obesidad materna y diabetes gestacional sí se asocia a obesidad y alteraciones cardiometabólicas en la descendencia. Y algunas revisiones sí hablan de lo que preguntaba el doctor Javier, ¿cómo se llaman? Los efectos intergeneracionales, madre, hijo, nieto, aunque pues es difícil separar genética, ambiente y epigenética tal cual, ¿no? Algunos estudios epigenéticos sí sugieren que algunas marcas podrían mantenerse más allá de una generación, pero pues esto todavía es muy inferencial. Y en términos prudentes, yo quisiera decir que la herencia metabólica intergeneracional, pues necesitamos sustentarla mejor. Más bien podríamos hablar de una posible transgeneracional, ¿no? Filial 2 o generación 2, ¿no? Apoyada sobre todo en los modelos experimentales. Entonces al final de cuentas todo esto no se puede aterrizar o decir un sí concreto porque pues tiene un patrón de herencia multifactorial en el cual tendremos que descartar muchas situaciones que pueden estar influyendo en el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional. Exactamente. Porque yo sigo pensando en los hijos. ¿Por qué estos hijos tienen mayor riesgo de tener obesidad en las etapas tempranas? Esa es una pregunta importante, particularmente lo que les platicaba al inicio, cuando les mencionaba sobre las complicaciones. Lo que se ha observado es particularmente pues reconfiguración, ¿no? Bueno, además de que son fetos que nacen más adiposos, ¿no? Que pues finalmente el tejido adiposo tiene una función endocrina también, ¿no? Genera citocinas que también regulan los ciclos de saciedad y apetito. Pues sí se ha visto perfiles alterados de adiposinas, así como circuitos neuronales alterados a nivel hipotalámico, ¿no? Núcleos que representan la saciedad y el apetito tal cual, ¿no? Entonces se ha visto particularmente pues en ese sentido el mayor riesgo, ¿no? Digamos que se programan en el útero y esas dos podrían ser las vías que a lo mejor confluirían en que tengan pues cursos negativos de obesidad. No sé si responde la pregunta. Claro. Bien, ¿sí?
Hablando de una parte en la que podamos como mejorar, reducir los riesgos o inclusive prevenirlos, ¿qué intervenciones han mostrado mayor eficacia? ¿La dieta, la actividad física, los fármacos? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Muy bien, pues particularmente a mí me gustaría hablar de la prevención de manera inicial. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La prevención, y suena muy cliché, sí. Dieta y ejercicio. Digo, con este peso no tengo calidad moral para decir nada, pero sí, es lo que funciona, es lo que todos sabemos que funciona, dieta más ejercicio, ¿no? Actividad física. Se ha visto pues ya en estudios que sí reduce de manera significativa la incidencia propiamente de diabetes gestacional y sobre todo cuando se hace antes de la semana 20 de gestación, ¿no? Ya habíamos dicho que la diabetes gestacional se diagnostica a partir de la semana 24, entonces pues antes de la semana 20. Algunos estudios dicen sí que podemos diagnosticar diabetes gestacional desde la semana 20, pero pues nadie ha querido cambiar los criterios para incluirlos porque eso implicaría pues diagnosticar mucha más gente y también gastar más y a lo mejor son casos leves, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues, pero pues sí, básicamente dieta y ejercicio antes de la semana 20. La Asociación Americana del Corazón, como ustedes ya saben seguramente, recomienda mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, exactamente, que serán aprox 30 minutos al día. No es mucho, se les pide a las pacientes pues que caminen, ¿no? Que traten de elevar un poquito su frecuencia cardíaca, nada de esfuerzos intensos, tampoco queremos que tengan un parto ahí en el gym. Okay. También pues se ha visto que programas estructurados de ejercicio dentro de instituciones también disminuyen la incidencia de diabetes gestacional de forma significativa, ¿no? Y bueno, ya respecto a la diabetes gestacional franca, bien establecida, ¿no? Ya ese mecanismo de adaptación fisiológica desequilibrado, que es la diabetes gestacional, pues tenemos varias opciones terapéuticas. El pilar, otra vez, redundante a lo mejor, dieta y ejercicio. Dieta balanceada. Dieta balanceada, sí, comer muchas verduritas, ¿no? En general, ¿no? Pues sí van a mejorar, ¿no? También otra cosa que se recomienda pues es el control de carbohidratos. Particularmente hay que elegir carbohidratos de tipo complejos, restringir la ganancia de peso o ganancia ponderal. Y pues el ejercicio moderado, igual o mayor a 150 minutos a la semana, ¿no? De hecho, en nuestro estudio me pareció muy interesante, no sé si me mintieron o si era cierto, pero pues a partir a partir del diagnóstico nosotros hicimos una pregunta, ¿no? Si hacía ejercicio o no, y lo clasificamos en no hace ejercicio igual o mayor a 150 minutos o menor o igual a 150 minutos, ¿no? Y el 63% de las pacientes no hacía ejercicio, sí. Pero después de su diagnóstico disminuyó, ¿no? Ahora las menos eran las que no hacían y las que hacían igual o mayor a 150 minutos de ejercicio pasó a ser el 36%. Okay. Entonces, pues... Conciencia. Exactamente. Bien, y para cerrar de una manera integral, doctor, aquí, ¿qué podríamos decir de la diabetes gestacional? ¿Es un estado desregulado o es una patología? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, sí, yo diría que es un estado desregulado. Ahora voy para allá, solo me faltó añadir unas cosas, ya échale. Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? No. Solamente pues cuando no se alcanzan las metas glicémicas con dieta y ejercicio hay que usar insulina, es que sería pues el estándar, ¿no? Y se ha visto que reduce las complicaciones, ¿no? Macrosomía, distocia de hombros, preeclampsia. Y también tenemos a la metformina, que sería un fármaco oral, ¿no? Para no estar inyectando a las pacientes. Un metaanálisis muy importante que incluyó ensayos clínicos aleatorizados no demostró pues una diferencia significativa entre el uso de metformina e insulina respecto al control glicémico y la mayoría de los desenlaces prenatales. Y también se asoció con menos ganancia de peso materno, pero ligera señal de mayor prematuridad en algunos estudios, ¿no? Entonces, globalmente podría concluir la pregunta anterior como que pues de dieta estructurada, además de actividad física y terapia farmacológica, si la glicemia no alcanza sus valores normales, ¿no? Y finalmente, para contestar a su pregunta, doctora Tania, a mí me gustaría cerrar, ¿no? Con lo siguiente, ¿no? Digamos, si lo ponemos a un nivel fino, ¿no? Fisiológico, pues, y evolucionista también, pues la resistencia a la insulina en el embarazo es claramente un mecanismo adaptativo, ¿no? Lo que queremos es que esos nutrientes se redirijan al feto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues
disminuyendo, por ejemplo, la absorción muscular, ¿no? De glucosa, para que se quede la glicemia más alta y el feto pues pueda estarse jalando esos recursos para sí. Pero pues a nivel clínico y epidemiológico la diabetes mellitus gestacional pues sí es una condición patológica. Se asocia, ya sabemos, a mayor y de forma consistente a mayor riesgo de complicaciones obstétricas, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, incluso en la descendencia. Entonces, para finalizar, voy a decir la última frase, ¿no? Yo considero que la diabetes gestacional es una desregulación patológica en un sistema adaptativo que es normal, ¿no? Ok. Lo que va a determinar que una paciente, si lo presente otra en estas adaptaciones, pues va a ser particularmente la adiposidad de la madre, pues sobre todo adiposidad visceral, mayor inflamación, ¿no? Y menor actividad física y algunos otros factores hormonales que habíamos mencionado, ¿no? Y en este caso, pues también la parte de la hiperinsulinemia, la parte que contribuiría al feto, ¿no? Entonces, este sistema adaptativo normal aparece cuando esa desregulación aparece cuando mujeres con susceptibilidad previa, ya sea genética, epigenética, obesidad o ambiente, cuando la demanda de insulina producida por el embarazo va a exceder esa capacidad compensatoria. Es decir, en el marco conceptual útil podríamos definirla así, tal cual, como lo hicimos al principio, como una adaptación fisiológica mal calibrada. Pero en la práctica clínica, pues sí debemos tratarla y seguirla como marcador precoz de enfermedad metabólica y de riesgo intergeneracional, ¿no? Entonces, como si la mayoría de las pacientes se curan, al finalizar el embarazo, nosotros debemos tomarlo como una banderita roja porque pues vemos que en el futuro tanto la descendencia como la misma madre pues tienen su riesgo cardiometabólico pues elevado, ¿no? Entonces esa sería como mi última frase, no sé si hay alguna otra. Al final del día todo este proceso de la diabetes gestacional debe verse como tal, como una patología, si bien es un mecanismo adaptativo el que la insulina tenga cierta resistencia para mandar los nutrientes al feto, pues llega a desarrollar una patología con graves consecuencias como las que nos has platicado el día de hoy. Creo que es un tema bastante interesante en el que hay que hacer mucho hincapié en nuestra población, porque pues México está en los primeros lugares de diabetes tipo 2, en los primeros lugares de obesidad, en los primeros lugares de embarazo adolescente, y pues todo esto aumenta el riesgo de que estas patologías tengan consecuencias fatales, ¿no? Y estén presentes en nuestra población. Tania. Pues muchísimas gracias, doctor, por guiarnos de manera tan clara en este tema tan complejo, y a nuestros escuchas hay que hacer conciencia de lo que aquí se habla y no deben olvidar compartir este contenido para que el conocimiento se difunda. Yo soy Tania y esto fue Pulso Científico. Muchas gracias nuevamente, doctores, por la invitación, a la doctora Diana, al doctor Álvaro, que son organizadores también de este proyecto. Me pone contento estar acá y pues muchas gracias por escucharme y darme el espacio. Esperemos tenerte luego con resultados de tu tesis. Yo fui Javier y esto fue Pulso Científico. Buena tarde. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.